El profesor Álvaro les va a mostrar un modelo en elementos finitos desarrollado con la herramienta Plaxis para que estas cosas que hemos estado revisando acá, basado en comportamientos ya estudiados, comprendidos, resueltos por métodos analíticos y todo esto que hemos visto acá, ahora ver cómo se traduce esto al mundo de los elementos finitos y que podamos, como hemos dicho antes, que podamos cerrar ese ciclo de comprensión del comportamiento y del proceso de diseño y entender qué es lo que ocurre cuando pasamos a una herramienta elemento finito, que no es lo mismo que yo estaba haciendo acá con estas otras herramientas, para que quede eso mucho más claro. Los dejo en buenas manos. Bueno, muchas gracias, Edinson. Y sí, justamente la idea es ver cómo se hace ese paso. Y para eso vamos a ver algunas cositas rápidas antes de ir al Plaxis como tal. Vamos a ver cuál es la secuencia del diseño geotécnico de una cimentación profunda. Tú ya lo has explicado bastante durante la presentación, pero quiero reforzar algunas cositas que son importantes para la parte de elementos finitos. Otra parte que es indispensable o muy importante dentro de lo que es el uso de los elementos finitos son los parámetros geomecánicos, ¿no? Que van a depender del modelo constitutivo que voy a usar. Nosotros hoy vamos a ver el modelo más sencillo, el de Moore-Coulomb, porque digamos que es uno que conocemos o se conoce bastante de los más comunes. Se pueden utilizar otros modelos, pero en todo caso es necesario tener muy bien determinados estos parámetros, muy bien estimados estos parámetros geomecánicos. Y luego sí vamos a ir a ver la parte del diseño ya con el programa, ¿no? Entonces, tú ya has comentado esto, en un refuerzo rápido, pero el diseño de una cimentación contempla todo lo que ha explicado Edison hasta ahora, la capacidad estructural, la capacidad del terreno y las deformaciones. Y cuando hablamos de la secuencia de un diseño geotécnico, nos basamos en la capacidad del terreno y en las deformaciones. Fíjense que, como se explicó al principio del seminario, cuando un pilote se carga, esta carga Q es soportada una parte por la base y una parte por el fuste y siempre se genera un desplazamiento del pilote. Eso puede sonar a veces un poco raro para muchos de ustedes, para que suelen pensar que los pilotes no se mueven, que uno pone pilote y no se va a mover, tal. El asunto es que el pilote no solamente que se mueve, sino que además para que desarrolle la capacidad portante, tiene que moverse, tiene que moverse para poder generar esa capacidad. Eso lo vemos aquí si tenemos una curva carga asentamiento, tenemos esta curva que nos muestra lo que es el aporte de la base y del fuste. Luego tenemos lo que es el aporte del fuste y lo que es el aporte de la base. Y ya explicó el profesor Edinson al principio de la presentación que el desarrollo de la presión por fuste siempre se alcanza para deformaciones muy pequeñas, del orden de 2 a 3 milímetros, 5 milímetros en algunos casos, mientras que la resistencia en la base requiere de un movimiento mucho más grande del pilote, del orden del 10 al 25% del diámetro de la base, lo cual es, desde el punto de vista práctico, digamos que si ocurre un movimiento de esa magnitud, vamos a suponer que el pilote falló. Entonces, por eso es que siempre se dice que el fuste es seguro y la punta no tanto, y por eso es que muchas veces se pone un factor de seguridad mayor en la base y menor en el fuste, como decía hace un rato el profesor Edison, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia, teniendo esto en mente, cuál es la secuencia del diseño geotécnico de cimentaciones profundas? Bueno, primero, por supuesto, tengo que tener la data que obtengo a través de ensayos de campo, de exploración de campo y de ensayos de laboratorio, de ensayos en campo, el SPT, el CPT, el presiómetro, el que sea que se haga, ensayos de laboratorio, cortes directos, compresión no confinada, triaxiales, lo que tenga. Data en campo, por ejemplo, geofísica, el downhole siempre es un buen ensayo para tener. Y con esta data de campo y de laboratorio y con todo lo que forma parte del estudio geotécnico, yo tengo que realizar la caracterización geotécnica, que no es más el resultado de esta caracterización geotécnica, que es como yo siempre digo, agarrar el gustico al suelo, ver cómo esperamos que se comporte ese suelo cuando se ha sometido a carga, estimar los parámetros geomecánicos que me van a permitir aplicar un modelo. Luego tengo que estimar la capacidad última, fíjense que no digo calcular, sino que digo estimar, todo lo que hacemos nosotros son estimaciones, cualquier metodología que utilicemos, incluso los elementos finitos, nos dan un orden de magnitud de la capacidad última.
Y lo que hacemos con elementos finitos, que son un método muy poderoso para analizar deformaciones, y ya acabamos de decir que un pilote tiene que moverse para poder soportar la carga, el análisis por medio de esta metodología es ni más ni menos que obtener esta curva carga-asentamiento, es decir, obtener esta figura que estamos aquí para el pilote que estemos analizando, para las condiciones que estemos analizando. Es decir, es como si simuláramos una prueba de carga, básicamente, del pilote. Y luego, mediante una de las metodologías que están disponibles para poder analizar pruebas de carga, en estas referencias de la FHWA, hay, documentos que permiten interpretar pruebas de carga. Hay muchos métodos para hacerlo, muchos modelos, pues determinar cuál es la capacidad última del pilote y diferenciar el aporte de la punta y el aporte del fuste. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando hacemos un diseño de cimentaciones profundas utilizando elementos finitos. Pero antes de irnos, como les dije hace un rato, a los elementos finitos, nos vamos a ir a la caracterización geotécnica. Yo puedo tener típicamente, yo acá lo resumí en una tabla y en unas gráficas, pero típicamente yo tengo un sondeo, en este caso un ensayo que yo llamé SPT3, es decir, está el Standard Penetration Test, el SPT, le- la cota que tenga, yo aquí le puse 0, es hasta 15 metros de profundidad. Hay tres estratos que están bien identificados, uno de capa vegetal, uno de arcilla de baja plasticidad, esto es más bien arcilloso, y uno de arena limosa, ¿sí? Acá están los valores del SPT sin corregir, los de campo. Luego está el N60, que es el valor del SPT corregido por energía, con una eficiencia del 60%. Luego tenemos como este es un estrato de arena, también pues hay que corregir por confinamiento, entonces se multiplica este valor de N60 por el factor C sub N, que yo aquí utilicé el método de Liu y Whitman, que es uno de los más sencillos para obtener C sub N, y obtenemos el N160. Entonces estos valores corregidos son los que realmente me permiten tener una mejor idea de lo que es la resistencia a la penetración del terreno, ¿no? Se estima la densidad relativa de este valor de SM, típicamente a través de los valores del SPT, L máximo, L mínimo, la relación de vacío, la densidad seca. Estos valores de humedad son típicamente medidos en laboratorio. Si yo conozco la relación de vacío y la humedad y la gravedad específica, puedo estimar el grado de saturación, en la densidad total, el peso unitario total, y con el peso unitario y la profundidad ver cuál es la distribución de presiones con la profundidad. No tenemos agua en este ejemplo, por lo tanto el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total. Y con toda esta data que está aquí y con ensayos de laboratorio, yo puedo obtener un perfil de lo que es la resistencia de corte no drenada en esta parte superior arcillosa y el ángulo de fricción interna en esta parte del limo. Y también lo que es el valor de G sub 0, que es el módulo de corte para muy pequeñas deformaciones, que es un valor muy importante para considerar el comportamiento no lineal del suelo y para, a partir de eso, estimar los módulos de deformación, el módulo de Young que vamos a utilizar en diseño, que es un parámetro fundamental cuando hacemos análisis con elementos finitos, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos una gráfica del peso unitario, cómo varía con la profundidad. Aquí tenemos el ángulo de fricción interna, que está en la parte de abajo, ¿no? Digamos desde los 8 metros hacia abajo, cómo va variando con la profundidad. En la parte superior tenemos cómo varía la resistencia de corte no drenada con la profundidad. Estas son líneas de tendencia estimadas de diseño. Luego tenemos el comportamiento no lineal del suelo. No voy a entrar mucho en detalle aquí, pero es fundamental. Están los códigos, en estos códigos que mostró el profesor Edinson hace un rato, en estos manuales que están del Ministerio de Fomento de España, ya se incluye esto del comportamiento no lineal del suelo. Viene con mucha fuerza la nueva generación de eurocódigos, eso lo pueden verificar ustedes mismos en la página web del eurocódigo. También está muy presente en lo que es la normativa para el diseño de cimentaciones para aerogeneradores. Es decir, esto es el estado del arte. Entonces, nosotros tenemos que considerar el comportamiento no lineal del suelo, porque a partir de aquí y considerando estas curvas y la teoría de la elasticidad, podemos estimar el módulo de deformación aplicable para cada uno de los estratos que tengamos en el terreno, ¿sí? Entonces, cuando se hace todo este análisis, pues se obtienen unos parámetros de diseño para los tres estratos que fueron identificados. Entonces, para el estrato 1 vamos a utilizar el modelo de Moore-Coulomb, entonces tenemos el peso unitario,
el peso unitario saturado, la relación de vacíos inicial, la relación de Poisson, la resistencia de corte no drenada, representativa del estrato del relleno en este caso, no hay ángulo de fricción efectiva, y el módulo, el módulo de deformación no drenado, que en este caso es de 100.000 kilopascales, ¿sí? Luego tenemos el estrato 2, que es el estrato de arcilla de baja plasticidad con estas características. También tenemos un índice plástico, un peso unitario, una relación de Poisson, una resistencia de corte no drenada de 60 kilopascales en la parte inicial, tiene una pendiente, lo que nos permite modelar esto. Esto es posible, modelar el cambio de la resistencia de corte no drenada con la profundidad utilizando Plaxis, que es el programa que vamos a utilizar acá. Pues colocando esta pendiente yo puedo darle este primer valor y luego a esta profundidad el programa va a reconocer este último valor, va a reconocer esta variación lineal de la resistencia al corte y el módulo de deformación. Luego tenemos el estrato 3, que es el de arena, el de arena, también el peso unitario, la relación de vacíos inicial, la relación de Poisson, el ángulo de fricción interna, que yo lo consideré promedio aquí. Podría haber aplicado la misma variación lineal, pero la verdad que no varía tanto como en este caso, entonces consideramos un valor promedio de 39 y un ángulo, un módulo de deformación efectivo, porque estamos hablando de arena, de 136.000. Aquí no estoy entrando mucho en detalle, pero esto es lo más importante, no solamente de un modelo que se puede realizar con elementos finitos, sino de cualquier modelo geotécnico con cualquier metodología que se vaya a utilizar, sea mano a mano, con Excel, con MATCAD, con Geo5, con el programa que ustedes quieran, con Plaxis, con el que se les dé la gana. Esto es lo más importante, porque si no tenemos unos buenos parámetros, realmente no tiene mucho sentido el realizar ninguna estimación. Vamos a estar haciendo una estimación muy gruesa, vamos a poner un factor de seguridad muy alto y vamos a tener un diseño que realmente no va a representar lo que cabría esperarse del comportamiento del piloto cuando sea sometido a carga, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto un poquito más claro, vámonos al Plaxis. Fíjense que este es el entorno, cómo se ve el Plaxis 2D. Uno puede aquí establecer algo muy importante, que para utilizar elementos finitos en dos dimensiones, el modelo tiene que ser axisimétrico, es imprescindible que sea axisimétrico. Eso significa que todas las propiedades son iguales alrededor de un eje. Entonces yo estoy tomando un eje y el programa lo que hace es que luego integra esas cargas, todas las propiedades que yo le pongo, y es como que me hace un modelo en 3D, pero en 2D. Por supuesto, esto lo explicaremos con más detalle en el curso, pero tenemos que utilizar el modelo axisimétrico para poder simular pilotes en modelos de dos dimensiones de Plaxis, ¿sí? Entonces, yo aquí presento la geometría del caso. Fíjense, aquí están las tres capas de suelo, la capa vegetal, la capa de arcilla, este relleno que tiene un comportamiento arcilloso, y la de arena. Eso lo podemos ver aquí en la parte de materiales, ¿sí? Entonces tenemos el relleno, aquí vemos que están todas las propiedades, es un comportamiento no drenado, vemos los datos que nos está pidiendo el programa, las propiedades mecánicas bien importantes. Estos son son los valores que hemos visto en las tablas que les mostré recién. Luego tenemos lo de CR, que también está el modelo de Morculón. Fíjense que hay muchos otros modelos, ¿no? En este caso, Plaxis tiene otros muchos modelos. Yo estoy utilizando el modelo de Morculón en esta oportunidad por una cuestión de sencillez, porque estamos, en realidad, el que más se usa en la práctica, y porque además es el que es más accesible, digamos, sin estudiar mucha mecánica de suelo. Entonces, por eso, para mostrarles a ustedes cómo funciona esto, decidimos utilizar este modelo, pero podemos utilizar otros, ¿sí? Por supuesto. Eso también va a implicar que necesitemos otros parámetros que tengamos que estimar, ¿no? De manera bien precisa para que el modelo tenga sentido, ¿sí? Igualmente, las propiedades mecánicas, las propiedades de los interfaces. Fíjense, es bien importante esto aquí. Esta parte de la interfaz es bien importante para poder simular bien el pilote. Entonces, este valor que está acá se saca de la bibliografía típicamente, y varía dependiendo de si un piloto excavado en sitio, si un piloto hincado, varía si es un suelo, si es una arcilla, si es un ángulo de fricción, si es una arena. Va variando, y este parámetro es uno de los más importantes cuando nosotros
establecemos o cuando nosotros estemos modelando pilotes en elementos finitos, ¿sí? Fíjense, para el 0,50 para el caso de la arena, perdón, para el caso de la arcilla, y acá estamos con la arena, que ya tiene un comportamiento drenado, los mismos parámetros de rigidez, de elástico, vamos a decirlo así, y luego de la resistencia. Siempre se pone una cohesión, fíjense, una cohesión de 1 kilopascal, que no es prácticamente nada, pero sirve como elemento de equilibrio dentro del modelo de elementos finitos. Entonces, eso también va un poco de la parte del criterio del usuario, del diseñador, cuando se utiliza elementos finitos. No es necesario poner una cohesión muy alta, pero sí poner algo porque le da equilibrio numérico. Esto es un método numérico finalmente, ¿no? Y acá la interfaz es igual a 1, este es el estrato portante, y para las arenas normalmente la bibliografía dice que la interfaz, la relación entre el ángulo de fricción del terreno y el ángulo de roce del material con el terreno es igual a 1. Si tenemos proyectos muy reales, vamos a decirlo así, que no se llama un modelo como este, o no queremos utilizar bibliografía, podemos hacer ensayos de interfaz, por ejemplo, un ensayo de corte directo con la interfaz abajo, sea de acero, sea de concreto, dependiendo del pelote que vayamos a tener. Arriba le pongo el suelo, al grado de saturación que quiera tener, y se hace el ensayo de corte y eso nos da el ángulo de fricción en la interfaz. Es algo que se utiliza mucho bajo condiciones de rigidez constante, por ejemplo, para proyectos costa afuera. No es muy común en la geotecnia práctica, pero nada más se los comento para que sepan que existe, ¿no? Luego venimos para acá y hacemos la estructura. Hay muchas maneras de modelar el pilote. Yo en este caso se puede utilizar un plate, se puede utilizar algunos otros elementos que trae aquí el Plaxis, pero yo al final consideré modelarlo como un elemento de lineal elástico que tiene unas propiedades similares a la del hormigón, al del concreto armado. Fíjense que tiene un peso unitario de 25, un módulo de Young bien alto, y bueno, todos estos parámetros que son similares a los del concreto armado, ¿sí? Y aquí esto es muy importante colocarlo acá en la interfaz. Porque es lo que va a permitir realmente hacer estimar bien el funcionamiento. Entonces hay un elemento dentro del Plaxi que permite colocar esta interfaz, y es un elemento, como les digo, que tiene que colocarse para que realmente se modele bien eso. Se genera la malla de elementos finitos, que bueno, lo vamos a hacer. Y luego aquí están todas las cargas que se van conociendo. Una de las ventajas que tiene el trabajar con elementos finitos es que podemos analizar el problema por etapas. Entonces yo le dije hace un rato que lo que estamos simulando aquí es una prueba de carga, ¿sí? Entonces yo tengo una fase inicial que es el cómo está el terreno sin nada. Luego tenemos la instalación del pilote. El terreno, hay cambios en los esfuerzos porque hay una instalación del pilote. Y luego tenemos una secuencia de cargas crecientes que equivalen a llegar a un máximo esto está en kilopascales, que se obtiene, estas cargas se colocan dividiendo la carga axial entre el área, ¿sí? Entonces un esfuerzo, lo que estoy poniendo aquí, este, que es como llegar hasta 400 toneladas, ¿sí? Cargando 0, 50 toneladas, 100 toneladas, y así voy subiendo poco a poco hasta llegar a las 400. Eso es lo que estamos modelando aquí. Una prueba de carga donde voy cargando paulatinamente el pilote, hasta llegar, en este caso en particular, a una carga máxima equivalente a 400 toneladas, que son 4.000 meganewtons, ¿sí? Entonces, cuando se hacen análisis, yo ya lo hice por una cuestión de tiempo, una de las principales cosas que obtengo es la deformada, lo que llaman aquí el deformed mesh, es cómo esperamos que se deforme el pilote para las diferentes secuencias, ¿no? Fíjense, esto es para la carga más pequeña, y ves cómo va aumentando la deformación para cargas más grandes hasta llegar a la última, que me llega casi a 28 centímetros de desplazamiento, ¿sí? Entonces, yo con esto, con esta información, yo puedo hacer dos cosas. La primera, para poder obtener la curva de carga, yo tengo que ir viendo cuál es la deformación, y esto lo puedo ver acá, los desplazamientos totales en el eje Y. ¿Cuál es el desplazamiento que se obtiene para cada una de los incrementos de carga? Entonces, por ejemplo, para esta carga distribuida aquí de 786 kilopascales, yo tengo un desplazamiento del orden de 0,8 milímetros, ¿sí?
Si esta carga distribuida aumenta a 1572 kilopascales, yo tengo un desplazamiento del orden de 1,5 milímetros. Para la otra carga voy a tener 2,5 y así sucesivamente voy a poder llegar hasta la carga última que equivale, como les dije recién, a 28 milímetros. Entonces, eso me permite generar una curva como esta que está aquí. Bueno, aquí les estoy mostrando la presentación. Como esta curva que está aquí. Esta es la curva de carga asentamiento que yo tenga. Fíjense, aquí está el meganewtons, hasta 4 meganewtons. Yo voy teniendo esto, cómo va variando, cómo se va deformando el pilote con la carga. Ya tengo la curva carga contra asentamiento, ¿sí? Entonces, lo otro que necesito para simular la prueba de carga es que yo necesito determinar cuál es el aporte del fuste y cuál es el aporte de la base, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer utilizando elementos finitos es ver cuál es el esfuerzo en la base del pilote, ¿sí? Para los diferentes incrementos de carga, para los diferentes niveles de carga, ¿sí? Y luego, si yo agarro y tengo esto que está, este esfuerzo que está aquí, lo multiplico por el área de la sección transversal, pues yo puedo tener la carga, digamos, la porción de carga absorbida por la base y restando la carga aplicada menos la carga de la base, teniendo la carga del fuste. Fíjense cómo puedo hacer, cómo puedo ver eso en mi modelo de elementos finitos. Bueno, yo vengo aquí, coloco que quiero ver los esfuerzos. Me voy aquí abajo, esta es una manera de hacerlo, hay otras, esta es la más rápida. Entonces yo voy viendo por cada incremento de carga, aquí hay una escala de colores, por ejemplo, entonces yo puedo ir viendo aquí cómo varía con el esfuerzo en la punta, con la escala de colores. También lo puedo hacer con esta escala también como si fueran curvas de nivel. A mí personalmente me resulta más fácil con la escala de colores, ¿no? Entonces yo veo aquí que está más o menos entre 300 y 400. Fíjense cómo va cambiando, cómo va aumentando acá, cómo va cambiando la escala de colores. Y con eso yo puedo obtener el valor del esfuerzo aquí abajo. Yo podría aquí trazar una sección transversal y luego irme sección por sección yendo con varias herramientas que tiene el programa. No lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero también puede ser si vamos a tener resultados muy parecidos, obviamente, porque todo sale de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo logro hacer esto, yo puedo luego graficar, fíjense, aquí tengo carga y acá tengo deformación en el tope, que es lo que uno mide cuando hace una prueba de carga. Entonces, esta curva que tiene aquí los trazos llenos es simplemente en el eje X tengo la deformación que yo medí, que yo estimé, perdón, con el modelo de los elementos finitos, en este eje X y en el eje Y estas cargas. Entonces, simplemente esto es lo que es la curva por el modelo. Y luego yo tengo cuál es el aporte de la base, que es esta curva que está por aquí, y cuál es el aporte del fuste, que es esta curva, que son estos puntos blancos llenos que están acá. Entonces aquí tenemos una línea de tendencia y otra línea de tendencia. Entonces, esto es, fíjense que se parece mucho a esta curva, ¿no? Es la misma curva. La carga entre el asentamiento, lo que es el aporte de la base más el fuste, el aporte del fuste y el aporte de la base. Fíjense que tiene una forma muy parecida. Entonces, como estamos simulando una prueba de carga, yo tengo que utilizar un criterio para evaluar la prueba de carga. Entonces, hay un criterio de Davidson que es muy utilizado en la práctica, que está referenciado por la FHWA, que se basa en estas ecuaciones que está aquí, y el resultado de aplicar esto es esta recta que está acá. Y el método dice que en esta recta que está acá, cuando me cruza a la curva a la curva que me representa la carga, el aporte del fuste más la base con el asentamiento, esa es la resistencia última, unos 3.400 kilonewtons en este caso. Si yo veo que aquí se estabilizó la carga por punta alrededor de unos 2.100 kilonewtons y se estabilizó, fíjense, más o menos entre los 5 milímetros, ¿no? Un poquito lo que yo les dije al principio. Y para la base tenemos que para este punto corresponde una carga de 1.300 kilonewtons. Si yo sumo las dos, obviamente tengo que llegar a los 3.400. Entonces,
Esta es la manera en la que podemos simular una prueba de carga de un pilote y esta es la manera en la que yo puedo estimar cuál es la capacidad última del pilote utilizando el método de los elementos finitos y ver cuál es el aporte del fuste y ver cuál es el aporte de la punta. Luego yo aplicaré mis factores de seguridad y todo lo que yo quiera, pero esta es la capacidad última. Fíjense que la manera de trabajar con esto no es la forma tradicional de que aplicamos un método. Dice, bueno, esta es la capacidad por punta y esta es la capacidad por fuste. Acá tenemos que simular una prueba de carga. Vamos a tener que llegar a unos valores lógicos de aquí, de una carga como si fuera una carga de verdad. Llegar a buscar unos valores lógicos, los valores típicamente utilizados en pruebas de carga, aplicarlos ahí, aplicarlos, o sea, modelar esa prueba de carga y luego, aplicando uno de los criterios que hay, a lo mejor si se utiliza otro criterio, podríamos tener valores ligeramente diferentes. El criterio de Davidson no es el único disponible para analizar pruebas de carga, pero a partir de aquí podemos estimar la capacidad del piloto. Por supuesto, esto lo podemos, lo lógico es que antes de hacer esto, nosotros vayamos a lo mejor a una herramienta como Geo5, hagamos una estimación y ver que probablemente nos dé parecido. No está mostrado ahora, ya hemos visto ejemplos con Geo5 antes, queremos mostrar los elementos finitos, pero quiero que sepan que si este resultado se parece mucho al mismo ejemplo resuelto con Geo5 con la curva de Paulo que mostró el profesor Edison hace un rato, ¿no? Pero esta es la manera entonces en la que es una de las maneras que tenemos para modelar pilotes aplicando elementos finitos. La otra es utilizar modelos de elementos finitos en 3 dimensiones, pero que ya son de más difícil acceso. Los de 2 dimensiones son más fáciles y esta es lo que podemos hacer por aquí. Muchas gracias Álvaro por toda la explicación. De verdad que es bien interesante cuando se hace el recorrido que hemos hecho el día de hoy porque siempre hacemos referencia a dibujar en elementos finitos, ¿no? O sea, como que se cree como que yo tengo una pantalla y voy a dibujar allí, voy a meter la carga y bueno, y damos ejecutar y ahora vamos a ver qué ocurre allí, ¿no? Creo que sin miedo a equivocarme mucho, hay una creencia por ahí en la práctica de que no, lo hacemos en elementos finitos y en 20 minutos eso está listo, entregamos los planos mañana. Y no. Primero hay que entender lo que hemos visto al comienzo, mm, cómo funciona esto, qué es lo que se ha documentado, qué es lo que se tiene, porque estos modelos constitutivos y esta información que explicaba Álvaro hace un momento no viene de simplemente matemática o cálculo numérico y listo, ¿no? Es que esto tiene respaldo con validaciones experimentales. Estos modelos también tienen validación de comportamientos en laboratorio y en campo, y por ende tenemos que integrar lo que hemos visto antes con esto, y no se trata de hacer ni un trabajo doctoral ni un estudio científico del asunto, no, es entender lo que estamos haciendo para poder ir a una herramienta, es simplemente eso, ¿ok? Es simplemente eso, porque... Exacto. Para aplicar los elementos, para aplicar cualquier herramienta hay que saber muy bien lo que se está haciendo, ¿no? Muchas veces trabajamos en automático, pero si queremos aplicar un modelo basado en elementos finitos, fíjense que hemos aplicado el más sencillo, que es Morculome. Hay otros que son mucho más complejos que necesitan muchos más parámetros. Hay que calibrarlo, hay que tenerlo bien, porque si no, realmente lo que nos va a dar es un montón de dibujos bonitos y de cosas ahí que no van a tener nada que ver con lo que realmente podría llegar a ocurrir en el terreno. Entonces, si queremos hacerlo bien, tenemos que conocer bastante bien lo que es la mecánica del suelo y tener claro lo que se está haciendo, ¿no? Y esto aplica para zapatas, pilotes, excavaciones, muros, taludes, todo. Diseño de edificios, todo. Realmente aplica para todo. Hoy estamos hablando de pilotes, pero realmente es la misma lógica para todos.